Buenas noches, público de la Jornada de Oriente. Pues hoy tenemos una entrevista muy especial. Me siento honrado y halagado de tener a un abogado de la talla de René Sánchez Galindo en una ocasión sumamente especial porque hoy se ha sumado una nueva victoria a la causa de la defensa de nuestros maíces nativos, de los maíces mexicanos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y qué mejor que hablar con el abogado que durante todos estos años ha logrado detener, junto con un concurso de voluntades también de personas que han apoyado una causa de juicio colectivo, una demanda colectiva para evitar la siembra de maíz transgénico en México. Pero bueno, el artífice principal de la estrategia legal que está siendo respaldada hoy con un fallo de la Corte, ya nos contará bien él, pues es nada más y nada menos que René Sánchez Galindo, que viene manejando, está allá en la Ciudad de México. Le agradezco mucho que se haya abierto un espacio en su agenda. Buenas noches, René. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. Saludos a tu auditorio. Para mí es también un honor estar en esta casa editorial y sobre todo contigo. Gracias, René. Oye, andas apurado, pero no queríamos dejar pasar la ocasión de que tú nos contaras de viva voz qué fue lo que pasó hoy en la Corte, cuáles son las implicaciones que tiene la sentencia que conocimos hoy. Bueno, no sé si es una sentencia, tú nos lo aclararás muy bien, y qué consecuencias va a haber sobre este asunto. Sí, se trata de una sentencia interlocutoria que confirma que la siembra de maíz transgénico en nuestro país sigue suspendida, se mantiene la suspensión. La importancia es que por primera vez en 8 años la Suprema Corte toma una decisión en este juicio colectivo. Habíamos estado en 19 tribunales, entre juzgados federales, tribunales de apelación federal, tribunales colegiados, incluso llegamos a una comisión del Consejo de la Judicatura, y había llegado en 4 expedientes previamente, no, 3 expedientes, perdón, habían llegado a la Suprema Corte, pero la Suprema Corte no tomaba una decisión, simplemente los regresaba o los remitía. Y en esta ocasión sí ya emitió una resolución fundamental que establece que los jueces federales sí tienen competencias de dictar cualquier medida para proteger los derechos de las colectividades, los derechos colectivos, los derechos humanos de los grupos y de las sociedades pueden ser protegidos por los jueces federales de cualquier forma, simplemente cumpliendo los requisitos de ley. Esta determinación fue unánime, es muy importante, porque marca un paradigma, una nueva protección para las personas, para los mexicanos y mexicanas, a través de lo que se conoce como medida precautoria dentro de los juicios colectivos. ¿Y en qué consiste esta medida precautoria? En que no se siembre maíz transgénico de manera comercial en ninguna parte del país. En eso consiste esta resolución, y le dice, ¿cómo lo dice? Negando el amparo que promovieron 4 empresas transnacionales. 4 amparos se promovieron y hoy se acumularon, y hoy se vota una sentencia, pues si quieres saber cómo se llama, interlocutoria, pero pues se le puede llamar perfectamente sentencia, que mantiene vigente la medida cautelar y rechaza los más de 130 argumentos que entre Monsanto, Syngenta y otras empresas plantearon a la Suprema Corte para sembrar comercialmente el maíz transgénico, y esta les dio un rotundo no. Es decir, mantiene esta suspensión. Dentro de esta batalla judicial, como decías tú, sí tiene una alta dosis jurídica, pero también tiene una alta dosis científica. Tenemos un poderoso equipo de científicos que nos acompaña en esta demanda, y también campesina. Tenemos varias organizaciones que se suman, así como organizaciones sociales que han formado este gran colectivo. Y en distintas etapas y en distintas tareas que hemos tenido, nos hemos venido turnando, entregamos la estafeta, la recogemos
pero nos mantenemos alerta todos para defender, yo diría que lo más preciado que nos ha dado la naturaleza y la cultura, porque el maíz no existe sin el hombre, sin los seres humanos, sin las personas y viceversa. Por lo tanto, pues es un patrimonio nacional fundamental, y no solo debemos pensar al maíz como una mazorca, sino como un elote, sino más bien debe pensarse como una especie que tiene una reserva genética como especie de 8,000 años, y de sus parientes silvestres, pues cerca de 20 millones de años de memoria genética guardan esta gran riqueza cultivada en nuestro país, y también la de carácter silvestre. Claro. René, distingo entonces, digamos, dos efectos importantes en esta sentencia. La primera tiene que ver justo con el juicio que se está llevando para proteger a los maíces nativos mexicanos, que tienen toda, digamos, esta historia ancestral, que no se refiere solamente al asunto de una planta o de un alimento, sino a la propia civilización humana, no solamente de México o los países de América Latina que consumen el maíz, en particular alimentos como la tortilla. Y luego tiene que ver el asunto también de los resolutivos para los que ya están facultados los tribunales a decidir respecto a las colectividades. ¿Estoy bien? Así es. En general, es decir, a otro tipo de juicios en que colectividades puedan tramitar juicios o iniciar juicios, y en los que ya los tribunales podrán empezar ya a dictar sentencias. Sí, le da una tarea muy importante a los jueces, porque ante un tema tan complejo que tiene implicaciones ancestrales, culturales, alimenticias y una tecnología molecular, porque en alguna ocasión le decía a un funcionario judicial, oye, no puedo poner una policía molécula a perseguir al transgénico. Claro. O sea, se tiene que... Entonces, en todos estos ámbitos se genera una complejidad para los jueces. Y lo que resuelve hoy la Suprema Corte es que no deben autolimitarse los jueces en ese sentido, al contrario, que deben de buscar todas las formas, cualquier forma debe de buscar un juez para proteger los derechos humanos de los colectivos. Ese es básicamente lo que está resolviendo. Tenemos que esperar el engrose, la sentencia final, para poder conocer bien los alcances. Pero sí podemos decir de lo que se dijo hoy en la sesión de la Suprema Corte, y de lo que conocemos del expediente, sí podemos afirmar que se está ratificando esta facultad de los jueces para tomar cualquier medida para proteger a los colectivos. Eso es algo muy importante también para otro tipo de acciones colectivas. Claro. Ahora, dices tú, falta todavía la sentencia definitiva. ¿Cuántos años lleva ya esta lucha a nivel legal que, bueno, en la que tú participas como abogado, insisto, como estratega de la causa jurídica, pero que también viene acompañada, como bien dices, por científicos, por intelectuales, por campesinos, por organizaciones, por personas genuinamente interesadas en la defensa del maíz? ¿Cuánto tiempo lleva y cuándo podríamos tener ya una sentencia definitiva, y qué podemos esperar en las próximas etapas del proceso? Sí, mira, hace falta el texto de esta sentencia. O sea, ya la sentencia se votó hoy y tendrán que publicar el texto definitivo. Los tribunales le llaman el engrose. Le llaman así porque hacen algunos últimos comentarios de los ministros que engrosan, que suman al texto de la sentencia. Esto tardará de 1 a 4 semanas en que nos envíen la sentencia de interlocutoria de esta medida precautoria. Llevamos nada más de la demanda colectiva 8 años. Incluso habíamos hecho algunas acciones también en Puebla en defensa del maíz previamente, y otras más en Tlaxcala, y muchos colectivos mucho antes que nosotros, por supuesto, habían estado defendiendo al maíz. Y hacia futuro, la verdad es que no puedo dar un pronóstico. No, esto
se ha retrasado mucho más de lo que pudimos prever y de lo que podríamos entender. Cuando se presentó la demanda en 2013 no imaginamos llegar aquí. Cuando se dictó la medida cautelar que hoy se votó, porque se dictó una en 2013 y en 2016 se dictó una nueva, que es la que hoy se está votando. Cuando se dictó la de 2016 no imaginamos que hasta 2021 se definiría ese asunto, incluso pensábamos que el juicio principal se definiría antes, pero apenas se está resolviendo la medida precautoria en este 2021. Entonces, la verdad, yo no quisiera decirte una fecha, lo que sí te puedo decir es que está cerca o relativamente cerca, podrían ser hasta 6 meses tal vez, una sentencia del juzgado federal donde se originó todo, ya valorando los daños probables que se ocasionarían. Eso podría venir próximamente esta sentencia del juez, ¿no? Obviamente tendrían también las impugnaciones y podría nuevamente llegar a la corte. Pero por lo pronto, las medidas de protección ya son definitivas y pase lo que pase en el juicio, hasta su resolución final, estas medidas se van a mantener. Claro. Ahora, ¿qué penalización supondría la violación a esta sentencia? Porque en estos 8 años de juicio y desde que se estableció la restricción para la siembra de maíz transgénico, se ha conocido, se han dado noticias de que en algunas partes del norte del país, ciertos sectores, ciertos grupos asociados a la producción agrícola, sí han utilizado maíz transgénico, digamos, de manera clandestina, pero lo han utilizado. Y obviamente, como tú bien has dicho, pues eso tiene afectaciones, si no desconocidas, al menos insospechadas y posiblemente perpetuas para la pérdida de algunas, digamos, algunos granos nativos. Esto podría seguir continuando. ¿Quién va a vigilar que en verdad esta sentencia se cumpla? Y no en todo este tiempo, pues cuando ojalá salga una sentencia favorable, definitiva, pues sea demasiado tarde o se hayan causado daños que ya pueden ser irreversibles para algunas de las especies. Sí, mira, yo te diría que son 3 mecanismos para hacer cumplir esta resolución. El primero es dentro del juicio colectivo, es decir, el juez está facultado para sancionar hasta con arrestos, con requerimientos, con amonestaciones, en caso de que alguna empresa o alguna autoridad dejara de cumplir con la sentencia. Ese es el primer mecanismo. El segundo, existen los delitos de biotecnología, muy difíciles de acreditar porque es complicado demostrar que sabía quien está sembrando, quien está liberando la semilla, que sabía que era transgénico o que sabía que estaba incurriendo en una falta. Pero con esta sentencia se abre una puerta al ya quedar definitivamente claro que no se puede sembrar maíz transgénico en ninguna parte del país. Y por último, está también el asunto comercial, las repercusiones comerciales. En realidad, una siembra masiva, por eso insistíamos en la siembra comercial, con esta definición de la Suprema Corte se vuelve imposible, porque no es posible sembrar de manera ilegal sin un permiso, sin un respaldo, porque estas siembras son muy costosas. Cada permiso cuesta, según una de las empresas le dijo al juez, $1,000,000 cada permiso, o sea, nada más de costos. Obviamente habría beneficios. Y el permiso más pequeño que está suspendido, a la fecha tenemos cerca de 80 permisos suspendidos que no se otorgaron. El más pequeño de ellos en área, en superficie, es de 40,000 hectáreas. Y el más grande es de más de 500,000 de hectáreas. Entonces, evidentemente, esto no puede ser clandestino. O sea, lo que ellos querían sembrar no puede ser clandestino. Entonces, por eso es tan importante esta sentencia, porque ese nivel de afectación por la presencia ilícita o incluso podría llegar a decirse contaminación, no va a suceder gracias a esta medida. Sin embargo, se tienen, por supuesto, incluso en el juicio tenemos varios casos de presencia ilícita
Esto sí es un daño que está sucediendo actualmente, una afectación, y fue uno de los argumentos, es decir, si ahorita, sin permiso, ya hay afectaciones, imagínate cuando siembres 40,000 hectáreas o 500,000 hectáreas. O sea, esos perjuicios de esto que tú llamas afectaciones, que es decir, la siembra de algunas semillas, que por cualquier razón, porque hubo equivocación, porque se filtraron en algún envío, en fin, ya fueron calificadas y han sido consideradas dentro del juicio como una prueba de los perjuicios que causan estos organismos genéticamente modificados al resto de las especies nativas. Sí, lo que no es el momento en el juicio de calificar el perjuicio, pero sí de calificar su presencia. Eso sí ya sucedió, ya están documentadas, están acreditadas, ya han sido valoradas, están dentro de la medida precautoria, se ha considerado esto, pero como te decía, en el juicio principal es donde se va a valorar cuáles son los daños posibles de una siembra de estas dimensiones y cuáles son las implicaciones, no solo en el presente, sino a futuro. Recientemente salió un estudio de un científico japonés-mexicano que establece que esto va a crecer de manera exponencial, que si se liberara comercialmente sería irreversible, por supuesto, y que llegaría el momento en que no podríamos, como mexicanos, más que sembrar transgénicos e importar transgénicos, no habría de otra. O sea, llegaría el punto en que todo sería transgénico. Entonces, eso es lo que... se escucha apocalíptico. Sí, esto evidentemente se impide. Y un dato, para que a lo mejor me estoy adelantando, que tendrá que valorarse en su momento, ya quienes estén encargados del juicio lo valorarán, pero un dato muy importante es que toda la tecnología transgénica debe ser evaluada antes de sembrarse, porque es una manipulación de los genes, toda. Sin embargo, si sembraran maíz transgénico en México, que se dispersa, que se intercambia la semilla de una manera muy amplia, tendríamos transgénicos sin evaluación. O sea, la tecnología no está diseñada para que ande libremente, multiplicándose, combinándose, ojo con esto, combinándose, mezclándose, no está diseñada para ello. Y en México, sin duda, ya en el juicio principal podremos o podrán presentar mayores pruebas, pero o dar a conocer más pruebas, algunas de ellas ya las tenemos, pero sin duda habría transgénicos, combinaciones de transgénicos no autorizadas, no evaluadas, no conocidas, con riesgos pues desconocidos. Insospechados. Así es, así es. Vaya, Pues por eso el juicio no se podía llevar a cabo si no tenías la garantía de una suspensión. Y la suspensión era de tal efecto trascendente para las transnacionales que presentaron todo tipo de impugnaciones. Estos últimos 4 amparos, que en realidad son 4 recursos de revisión, ya en esa etapa estábamos, pues fueron los últimos que presentaron, pero antes presentaron decenas y decenas más amparos, suspensiones, apelaciones, revocaciones, reclamaciones, de todo, incidentes, ¿no? Ha sido una batalla. O sea, se han definido como gatos boca arriba. Sí, y hoy, pues toda su estrategia se viene abajo, ¿no? El juicio se hará en total garantía de que no habrá siembra comercial de maíz transgénico. René, abusando un poco más de tu tiempo, no sé si yo haya entendido bien y si no, corrígeme. Esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obviamente tiene implicaciones para el juicio que ustedes han emprendido colectivo para defender el maíz, pero también podría sentar un precedente o al menos facultar a los tribunales para otro tipo de juicios colectivos. Sí, es muy probable que sí, Martín, porque por lo menos como un criterio, como un precedente, porque el planteamiento de una de las industrias es que
la ley no podía darle estas atribuciones a los jueces. Y la Corte dijo, la ley sí puede dar estas atribuciones a los jueces. Entonces está interpretando una ley que deben aplicar los jueces y por lo tanto, pues 99% que sí, la respuesta es que sí. Obviamente hay que esperar, como te digo, el texto final de lo que hoy se votó. Pero vamos, a ojo de buen cubero como eres tú, ¿qué te imaginas? ¿Qué juicios podrían emprenderse, por ejemplo, además de este que están llevando ustedes? ¿Qué juicios colectivos? Nada más por especular, por el mero gusto de celebrar la sentencia hoy. Uy, mira, Alguno que se te ocurra, un par. Un par que se me ocurran, híjole, pues no, me agarraste en curva. Hay varios derechos colectivos, ¿no? Hay varias causas que son colectivas que posiblemente a nivel individual se pierden siempre en tribunales, pero pueden tomar un vigor mayor, una fuerza mayor si se trata de colectividades las que las tramitan. Por ejemplo, la eutanasia. Por ejemplo, sí, podría. La eutanasia. Sí, fíjate que yo ando un poco con la idea de tomar o de diseñar, mejor dicho, una acción colectiva o varias por derechos muy pequeñitos de la vida cotidiana que pues las madres de familia y los ciudadanos en el día a día se dan cuenta que de piedrita en piedrita pues se va llenando, ¿no? Y yo creo que es imposible impugnar, impensable impugnar ese tipo de afectaciones, o sea, por ejemplo, que no te lleven, que el servicio de transporte esté deficiente o que haya algún abuso de alguna empresa proveedora de gas, por ejemplo, o algo de esto, creo que a mí me gustaría diseñarlo. Tenemos ya el asunto, dejamos ya listo el anuncio el inicio de la demanda por el saneamiento en Puebla, en la ciudad de Puebla. El agua. Ajá, porque también pues no vas a pelear un recibo de 500, de 1000, 3000, ni de 7000 pesos, porque pues el juicio es más caro un juicio que eso, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí habría que explorar un poco más, ¿no? Muy bien. Y por supuesto quedaría, ya que tú dijiste una pregunta muy ambiciosa, quedaría un poco también el tema de la agroecología. Claro. Es todo un tema. Sí quiero decir que el juicio cambia diametralmente cuando dices que no entre en los transgénicos a decir saca la contaminación del río, ¿no? Saca claro. Retener es diferente a retirar. Sí. ¿No? Muy diferente, muy diferente. Y la complejidad, o sea, por supuesto, el juicio del maíz implica mayor dificultad. Sí, física, por lo menos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para...? No, y de hábitos y de un montón de cosas. Así es, pero pues sí, hoy que la Suprema Corte dice cualquier medida, pues es cuestión de revisar, de estudiar y de ver la viabilidad, y no solo jurídicamente. Es muy importante que todos los estudiosos, todos la gente de convicción, la gente que no se deja, la gente preocupada, la gente que le gusta informarse, que participe con sus colectivos o donde pueda, pero en diseñar estos mecanismos. Quiero sí comentarte que intentamos en escritorio, sí, muchas formas de esta impugnación. O sea, todo 2012 y estuvimos trabajando para llegar a la demanda de 2013 en alternativas. Incluso iniciamos una, pero nos dimos cuenta que jurídicamente no estábamos plasmando bien la riqueza del maíz, de la especie maíz. Eso no lo habíamos logrado. Cuando como abogado te dicen, tenemos que proteger el germoplasma, dices, ¿qué es eso, no? Y también ellos, pues pobres, cuando dices tus palabrejas como la que me aventé hoy de engrose, pues es difícil como hablar chino y ruso a la vez y pónganse de acuerdo, ¿no? Sí, por eso decía al principio que era una suma de voluntades, sí. Un concurso de voluntades
desde diversos actores, diversos sectores. ¿Se te antoja, por ejemplo, un juicio colectivo para la recuperación de la administración del agua potable a los ayuntamientos de Puebla? Otra causa que tú también has enarbolado. Sí, por supuesto que de antojarse, se antoja, por supuesto, habría que encontrar el mecanismo para ello. Habría que encontrar, porque en el caso de la demanda de saneamiento, lo que se planteó en su momento y que ahora está pues en su curso y encargada con los compañeros, es la calidad del servicio y la prestación misma del servicio, no tanto el ente encargado de prestar el servicio, ¿no? Entonces, habrá que ir valorando los impactos y los efectos. Cuando me preguntabas quién va a vigilar que no se siembre maíz transgénico, sí calculamos previamente es esto que preguntabas y que tendríamos que ir por lo comercial. Sabíamos que es imposible impedir que en todo el país no haya un solo grano, un solo semilla, inclusive una partícula de polen. Es imposible evitarlo, porque puede venir de cualquier parte del mundo y ni cuenta te das, ¿no? Sin embargo, se estudió esto, se analizaron, me acuerdo cuando especialistas, a lo mejor no científicos, pero sí especialistas de la administración pública, compañeros defensores del maíz, nos explicaban los procedimientos administrativos. También eso fue muy, y pocas veces lo decimos, cuando se estaba armando la demanda pedimos la información que es pública, no vayan a decir de quiénes eran los solicitantes, las fechas, las dimensiones, este tipo de cosas que si no conoces, pues no la puedes presentar la demanda. Entonces, por eso lo que hoy dice la Corte dice es que cualquier forma, porque es como pues una libreta en blanco, ¿no? Para que dibujen los niños. Casi eso nos puso la Corte. Sí nos dijo, claro está, que tiene que ser en la libreta y con lápices de colores, ¿no? O sea, sí hay límites y requisitos, pero la libreta está en blanco, y es constitucional. Claro, y fue toda una suerte, como si me lo permites, de minería para la acumulación de una amalgama de saberes, lo que robusteció, pues también supongo la estrategia legal que hoy está teniendo efectos importantes y que celebramos, por supuesto, en la Jornada de Oriente, en el público que nos ve, y que también te felicitamos a ti, René, como estratega, sí, y a toda la gente que ha acompañado la causa con su firma, con sus voces, con su diseminación de información también, con su defensa, que no es poca por fortuna en el país. Sí, y yo quisiera también aprovechar, ya que estamos reconociendo cada ámbito, que el magistrado de nombre magistrado retirado ya, Jaime Manuel Marroquín Zaleta, fue quien, o sea, nosotros le dijimos que queríamos, le dimos los colores y él fue el que lo dibujó, Jaime Manuel Marroquín Zaleta fue un magistrado realmente fuera de serie, el que emitió él y su escuela, quienes emitieron unas sentencias, pues sí, en función de lo que planteábamos, científicos, campesinos y abogados, pero él fue el que le puso la firma al documento. Pues vaya reconocimiento al magistrado Marroquín, también a ti, René Sánchez Galindo, y a todas y todas las personas que durante, pues, 8 años en un juicio, pero más de una década, han librado una batalla importantísima contra estas empresas transnacionales que son verdaderamente titanes de la economía mundial. No están enfrentando tampoco a empresas de un calibre mediano a nivel global, sino que tienen prácticamente sus patas en todas partes del globo con diferente tipo de negocios, no solamente de los OGM o organismos genéticamente modificados, sino en otro tipo de actividades que a veces nos parecen por lo menos delirantes, la verdad. Y qué bueno que se haya dado así. Que Bayer compró a Monsanto, ¿no? Sí, y ya están metidos también en la inteligencia artificial y en, bueno,
Eso es materia de otra cosa. Pues te agradezco mucho, René, de verdad, esta entrevista. Reitero mi felicitación. Gracias por brindarle esta explicación importante y pertinente al auditorio de la Jornada de Oriente, que por supuesto, en su mayoría, estoy seguro, acompaña esta lucha. Nuestro reconocimiento también a quienes pues han participado en ella. Y ojalá pronto volvamos a platicar de otros temas. Te agradezco mucho. Y será, bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede una vez, tal vez cuando tengan ustedes en sus manos la sentencia a cabalidad, tal vez podamos volver a platicar para que ya habiéndola desmenuzado, nos platiques bien qué consecuencias va a tener. Sí, claro que sí, y habrá que apoyar a los compañeros que se encargarán de la defensa. Un abrazo, Gracias. Martín. Gracias, René Sánchez Galindo, y gracias también al auditorio de la Jornada de Oriente. Buenas noches.